Adelante, Marco. Gracias. Listo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Todos, todo está bien? Te escuchas un poco bajo. No sé si te puedes acercar más el micrófono o acercar un poquito más a la cámara, Marco. Ok, ok. Ahí no sé si me estoy escuchando bien. Ya está mejor. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Pues, buenos días a todos. En esta mañana me va a tocar impartir el curso de lo que viene siendo la indexación de los patrones de difracción. Y ya en el curso anterior estuvieron viendo con César, compañero César, conceptos sobre el principio de difracción. Ahora vamos a ver cómo se aplica la indexación en esos patrones que nos generan los equipos para poder indagar en las estructuras de nuestros materiales. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, pues al final de la presentación, podemos resolver las dudas generales. Si tienen alguna duda en particular, pues pueden levantar la mano y pues ya a ver si César me puede apoyar para leer la pregunta, porque voy a estar como que viene siendo la presentación. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, pues lo primero, ay, déjame minimizo aquí esto, aquí, perfecto. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la importancia de conocer nuestros patrones de difracción? ¿Qué nos puede revelar de información de nuestros materiales este tipo de imágenes? ¿Qué vemos en este tipo de imágenes? Como podemos observar aquí en esta imagen, vemos varios puntos, en el centro un punto principal con mucha intensidad y alrededor de él ciertos puntos con una menor intensidad. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar de información este patrón de difracción? Que nos va a dar información sobre la estructura cristalina de los materiales que nosotros estamos analizando. ¿Qué podemos indagar con las propiedades perdón, con la estructura de nuestro material? Pues podemos encontrar ciertas propiedades eléctricas, mecánicas, físicas, que van a atender nuestros materiales con tan solo ver cómo están acomodadas cómo están acomodados sus átomos en la estructura cristalina. Este patrón de difracción, como lo dice aquí el tercer punto, nos va a dar la identificación de un cristal y cómo está inclinado con respecto a las de electrones que lo va a estar iluminando. Este, Retomando lo que ya había comentado compañero César en la presentación anterior, no está de más repetirlo. Vamos a tener diferentes tipos de patrones de difracción dependiendo de la naturaleza del material que estemos analizando. Si tenemos un material que no tiene una estructura cristalina ordenada en un alto orden de ordenamiento, vamos a tener un material amorfo. ¿Cómo se ve este tipo de patrón de difracción? Aquí lo podemos ver en el inciso A. Pues vamos a ver un halo muy grande en el centro y halos difusos alrededor del primer halo de difracción. ¿Por qué? Porque el material no tiene un cierto ordenamiento para cumplir una periodicidad y generar puntos o anillos, que son los otros dos patrones de difracción que estamos mostrando. Si nuestro haz está golpeando a un solo cristal, vamos a tener un patrón de difracción monocristalino que estamos observando en el inciso B. Entonces, ya este patrón de monocristal, vamos a ver puntos en este patrón, siempre con un punto, con el haz transmitido, que es el haz central, con una mayor intensidad, y luego ya después los puntos de las familias difractadas, que son aquellas familias de planos que cumplieron con la ley de Bragg para generar una difracción. En el caso de que tengamos un material muy pequeño, con el tamaño de cristal muy pequeño, vamos a tener un montón de cristales en una misma área que va a estar abarcando nuestro haz de electrones. Y como tenemos muchos cristales en la misma dirección, y como son demasiados y muy pequeños los cristales, pues van a empezar a generar anillos.
En esta clase vamos a ver cómo indexar un patrón monocristalino y un patrón policristalino, que son los patrones que son característicos de presentar anillos en su difracción. Bueno, la diapositiva anterior fue relacionado en cuanto a qué tipos de materiales tienen, a qué tipo de difracción tiene cada tipo de material. Ahora, pues también tenemos dentro de los materiales cristalinos, tenemos diferentes tipos de patrones de difracción. Aquí se pueden mostrar tres tipos de patrones de difracción, que es el patrón de área selecta, el nanobeam diffraction y un patrón de haz convergente. Ya no voy a indagar tanto en cada uno de ellos, que ya se los han mostrado, pero es importante aquí diferenciar entre el patrón de nanoaz con el de área selecta. Si observan el patrón de área selecta, tiene un montón de puntos difractados. ¿Por qué? Porque tenemos varias estructuras abarcando el enlace está abarcando varias estructuras en un mismo material. Entonces, ¿qué podríamos indagar ahí? Que pues tenemos una matriz, podemos tener una segunda fase, alguna precipitación, y el enlace está abarcando la difracción de todas esas fases presentes. ¿Por qué? Porque el área del patrón de difracción de área selecta es mucho más grande que el área de un nanobeam. Entonces, el nanobeam lo podemos enfocar más a estructuras más pequeñas, como se estuvo mencionando en la clase pasada. Y por último, lo que viene siendo el haz convergente, que pues, cómo llegan los electrones, llegan de una manera convergente y generan este tipo de reflexiones distintas en un patrón de difracción. En, en relación a lo que viene siendo la diapositiva anterior, me permití poner esta aplicación de cómo podemos nosotros tener un material y hacer el uso de diferentes técnicas de diferente de método de difracción, de área selecta, de nanobeam, y cómo podemos apoyar esto también con otra técnica del microscopio, viene siendo el análisis elemental. Entonces, yo les podría mencionar que todos vamos a tener distintos tipos de caracterización en nuestros materiales, pero es importante tener cierta información del material que ustedes van a caracterizar ya estando en la parte específicamente de difracción, ya tener cierto conocimiento, cierto background de lo que están analizando, ya sea en difracción de rayos X, en barrido, para que no lleguen tan a ciegas con su material, porque ahorita más adelante vamos a ver que sí vamos a tener que tener una cierta noción de la composición de nuestro material y alguna idea de qué estructura cristalina puede formar para poder realizar las indexaciones. En esta diapositiva me permitió ponerles unas micrografías de un material que es una aleación. Aquí podemos observar en la primera parte un patrón de difracción de área selecta de una región que está abarcando el límite de grano, el grano y los precipitados que están dentro de este grano principal del material. Entonces, el haz de área selecta, de la difracción de área selecta, al tener un haz con una mayor área, estamos viendo reflexiones, bueno, puntos difractados de tres estructuras distintas. Al momento de hacer la indexación en este material, se observó que tiene una estructura cúbica centrada en las caras, una estructura cúbica centrada en el cuerpo y no se alcanzan a notar, no sé si se alcanzan a distinguir y pueden acercarse y ver que los puntos difractados de las familias difractadas de la familia BCC tienen unos satélites que están ahí, unos puntos más pequeños que están ahí orbitando, podría decirse, a esta familia de planos que son correspondientes a los precipitados que estamos observando en esta micrografía. Entonces, ya al momento de nosotros realizar un patrón de área selecta, podemos observar que tenemos la coexistencia de tres estructuras cristalinas distintas en una misma área. Entonces, ya que conocimos eso y queremos ver cuál es la estructura cristalina de esta fase BCC ordenada, podemos realizar un nanobeam, nos vamos y lo enfocamos en cierta parte de algún precipitado que tengamos
Y como ya el haz es mucho más pequeña, estamos en el orden de 20 a 50 nanómetros, lo que llegamos a obtener en NanoBeam, podemos realizar un patrón de difracción solamente de un área en específico, en este caso de un precipitado. Ya sacamos ese patrón, se indexó y nos dio que es una fase BCC. Entonces, pero ahí ya no tenemos, si vemos aquí en el patrón de NanoAs, no, eh, no tenemos contribución de alguna otra estructura que nos esté metiendo ruido en nuestro patrón de difracción. Entonces, aquí ya estamos empleando en un mismo material dos técnicas distintas de difracción. ¿Por qué? Apoyado también con el mapeo de la siguiente imagen, en el inciso C. Estamos viendo que los precipitados, estos cubos que se ven aquí, aglomeraditos, distribuidos en el grano de nuestro material, son ricos ¿en qué? En cromo y hierro. Entonces, ya con la estequiometría, se me faltó poner ahí lo que vienen siendo los EDS puntuales. También podemos complementar con EDS puntuales para ver la relación de la estequiometría de estas fases. Entonces, ya podemos identificar que el cromo y el hierro, con la estequiometría que nos da, suelen formar una fase BCC, y el aluminio y níquel, que están, como lo demuestra el mapeo, están dispersos en todo el grano, y el aluminio níquel, con la estequiometría que posee en esta aleación, es correspondiente a una estructura FCC. Entonces, ya englobando todas estas técnicas, para esta caracterización, se me hizo muy, muy interesante cómo desde los mapeos, desde la composición elemental, podemos inferir en cuál va a ser la composición exacta de cada fase presente en dicho material, y poder identificar estructuralmente cada una de estas fases para poder hacer una publicación posterior, una presentación de una tesis. Entonces, ¿qué es la conclusión de esta diapositiva? Es que conozcan su material, no tengan miedo a cuando los traigan aquí a las citas. Hazme un mapeo, sabes que tengo duda en esta parte, hazme un EDS puntual y luego ya vamos a ver la estructura cristalina, también todo con base a lo que podamos estar observando en la parte de las citas. Se los comento porque va a llegar en alguna vez en algún punto de sus estudios, que batallan, ya cuando están interpretando los resultados, dicen, híjole, ¿por qué no le pedí un patrón de difracción? ¿Por qué no le pedí esto? O sea, traten de, si el tiempo lo permite en la cita, tratar de sacarle todo el jugo a sus muestras y no quedarse solamente con lo que uno como microscopista les puede dar. Uno muchas veces no conoce qué es lo que quieren. ¿No? Pues yo veo una microestructura, yo veo una morfología, yo le tomo lo que viene siendo la micrografía y se las envío, y ya cuando ustedes lo están viendo después dicen, ah, no, esto no era. Entonces no tengan miedo de decir, no, sabes que eso no me está funcionando, busca otra, para que ustedes puedan avanzar y puedan empaparse de todas las técnicas y todos los resultados que les pueda dar la técnica de microscopía. Cambiando un poquito del chip, vamos a ver qué es la longitud de cámara. Ya volviendo a los patrones de difracción, la longitud de cámara nos va a ser útil para escribir el grado de magnificación del patrón de difracción. ¿Qué es lo que tenemos? Si observamos la imagen, si tenemos una longitud de cámara pequeña, vemos un patrón de difracción muy pequeño, pero alcanzamos a ver mucho más cantidad de información, más área, patrón de difracción pequeño, pero más área, y vamos a ver un poco más en este caso que tenemos un patrón de difracción policristalino, podemos ver un poco más, una mayor cantidad de anillos, que si incrementamos la longitud de cámara, que va a ser eh, la distancia entre la muestra que estamos observando y la pantalla que la va a proyectar para tomar una imagen. Si le aumentamos la longitud de cámara, pues vamos a ver, sí, un poco más grande lo que viene siendo el patrón de difracción, pero vamos a empezar a perder información de muchos anillos difractados a comparación de una longitud de cámara pequeño. ¿Cómo, cómo saber cuando ustedes están como usuarios, o qué pedir? Entonces ya ustedes pueden pedir la longitud de cámara que ustedes deseen. Eso no es problema, estar cambiándolo. Lo único que se hace es cambiar la magnificación
de las lentes proyectoras para cambiar esta longitud de cámara y se pueden tomar el mismo patrón de difracción en todas las longitudes de cámara para que ustedes tengan sus resultados y puedan utilizar la longitud de cámara que más les convenga para ver lo que ustedes necesitan. Entonces, continuando, pues vamos a ver lo que viene siendo la proyección estereográfica de lo que viene siendo de un cristal. Entonces, la proyección estereográfica, pues va a ser la representación de una esfera en lo que viene siendo un plano. ¿Para qué utilizamos esto, la proyección estereográfica? Es para poder visualizar lo que comentaron anteriormente, un eje de zona, ¿no? Si nosotros queremos realizar una indexación de algún material, de algún patrón de difracción, tenemos que estar en un eje de zona, perdón, o muy cercano a él para poder realizar la medición de los vectores que se van a realizar en el cálculo de la indexación. De nada nos sirve tener un patrón de difracción con puntos por aquí, con familias de planos en todas partes, sin un cierto arreglo periódico, porque si no, no vamos a poder indexar. Ahorita lo vamos a ver un poco en la parte que nos viene siguiendo. Entonces, la proyección la proyección estereográfica es algo como lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos simulando lo que viene siendo un cristal. Nosotros vamos a hacer siempre incidir nuestro haz de electrones completamente desde la parte superior de nuestro microscopio. Entonces, dependiendo de cómo estoy orientado ese cristal, esta proyección, es cómo va a incidir el haz de electrones. Entonces, podemos estar golpeando, si golpeamos la parte superior de nuestro material, de nuestro cristal, perdón, vamos a tener una dirección 001. Si lo empezamos a girar un poco con el tilt en X o en Y, vamos a poder estar jugando para poder cambiar el haz de incidencia con la cara de nuestro cristal que estemos interactuando para cambiar el eje de zona en el que estamos observando nuestra muestra. Aquí podemos ver ya también los ejes de zona, una proyección estereográfica, solamente que pues ya en una función de dos dimensiones que va a cambiar mucho, es mucho muy distinta a esta proyección estereográfica en dos dimensiones comparado con lo que viene siendo a una de tres dimensiones que es la primaria imagen. Entonces también tenemos que la proyección estereográfica nos puede decir los caminos que hay que seguir como una ruta para poder observar por dónde nos tenemos que ir para llegar a los distintos ejes de zona en ciertos materiales que estamos observando. Esto es de mucha ayuda en cuanto si lo hacemos completamente a 100% teóricamente, pues sí, ahí nos dice, después de esta familia de planos, de este eje de zona, si te vas por aquí vas a llegar a tal eje de zona, pero ya en la práctica es completamente distinto. ¿Por qué? Porque tenemos la limitante de cuánto podemos inclinar las muestras. Si tuviste de la pequeña porción de muestra que tengas, es muy poca el área como para estar jugando con la inclinación, más el área que tengas en tu muestra. Es algo complicado ya cuando lo escalamos a la parte práctica, encontrar los ejes de zona. Es laborioso, es completamente tardado. Entonces, vamos a continuar con la indexación de los patrones de difracción de policristales. Como mencioné anteriormente, patrones de difracción de policristales generan anillos, que estos anillos van a presentar una distancia entre cada uno de ellos. Y aquí vamos a ver cómo es la indexación de este tipo de patrones para conocer lo que viene siendo el material que estamos caracterizando o analizando. Pues aquí tenemos lo que viene siendo un patrón de difracción de policristales. ¿Qué información nos da aquí este patrón? Vamos a ver. Nos está diciendo el modelo del equipo donde se tomó, la longitud de cámara, nos está dando una escala también y pues la fecha donde se fue tomada pues un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener? Lo primero que hay que tener a la mano es nuestra ecuación de la difracción de electrones. Lo que primero que tenemos que encontrar aquí en esta parte es la distancia interplanar del centro de la difracción, que es en el centro del haz transmitido. Perdón. Comentó Luis ahorita una pregunta. ¿Cómo se tomaban las imágenes? En este caso, esta imagen está tomada en la pantalla de fósforo. Si se fijan, el obturador
Cuando nosotros pasamos, porque como les comentaba ayer en la práctica, cuando nosotros tocamos el botón de difracción, que cambiamos de la parte de imagen a la parte de difracción, automáticamente entra este obturador dependiendo del equipo. Hay otros equipos que se tiene que ingresar manualmente. ¿Qué hace este obturador? Es bajar la intensidad del haz transmitido, que es central, son todos los electrones que no difractaron, que pasaron a la muestra sin desviarse. Entonces la intensidad es mucha. Hay que tener un obturador para poder trabajar de difracción. Este patrón de difracción se puede tomar tanto en la cámara de uso rudo, también puede ser tomado con la cámara CCD, siempre y cuando teniendo el cuidado de que que el haz transmitido no sea tan intenso. ¿Por qué? Porque si observan bien, el obturador del haz transmitido no está completamente tapando la intensidad de las electrones. Entonces, si pasamos esto a la cámara CCD, podemos hacer un daño permanente a la cámara. Entonces, generalmente, cuando estamos trabajando con la parte de difracción, se toman las imágenes de la pantalla de fósforo. ¿Para qué? Para minimizar este riesgo de llegar a quemar la cámara CCD. Ya si el usuario dice, ok, el obturador está bloqueando bastante lo que viene siendo el transmitido, puedo pasarlo a la cámara CCD sin tener riesgos y poder tener una mejor imagen del patrón de difracción. Entonces, ahí va a ser dependiendo de lo que el usuario a lo mejor puede decir, yo lo quiero en la cámara CCD, pero no vamos a arriesgar la cámara. Entonces, vamos a tomar siempre como centro de la medición el haz transmitido. Entonces, vamos a empezar a medir las distancias de cada familia de planos para poder identificar de qué material estamos tratando de indexar. Entonces, si ya tenemos la ecuación que es longitud de onda por lo que viene siendo la longitud de cámara igual al radio por la distancia interplanar. Entonces, ¿qué tenemos de datos en esta imagen? Pues la longitud de onda al voltaje perdón, que se utilizó para analizar la muestra es de 200 kiloelectronvolts. Entonces, la longitud de onda a ese voltaje es de 0.02508 Armstrongs. Ya tenemos la longitud de onda que se trabajó para obtener este patrón de difracción. Tenemos la longitud de cámara del microscopio, también nos la está proporcionando la imagen, nos está diciendo que son 100 centímetros, perdón, la longitud de cámara con la que fue tomado el patrón de difracción. En el radio del haz difractado, pues vamos a poder medirlo nosotros del centro del patrón de difracción al primer anillo, al segundo anillo, al tercer anillo, a todos los anillos. Si queremos indexar todos los anillos que alcanzamos a ver, lo podemos hacer. Si solo queremos hacer los dos primeros, tres primeros, pues ya va a depender completamente del usuario. Y pues la única incógnita, perdón, que nos quedaría, pues sería la distancia interplanar. Entonces, pues ya si sustituimos la ecuación de electrones con lo que necesitamos encontrar, vamos a tener que la distancia interplanar va a ser a la longitud de onda por la longitud de cámara sobre el radio de, de nuestro vector que nosotros vamos a trazar. Entonces, el primer vector que vamos a trazar nosotros va a ser del centro del obturador, del centro has transmitido al primer anillo. Tenemos aquí nuestra distancia. Aplicando la fórmula que les acabo de comentar, pues vamos a tener una distancia interplanar de 2.35 Armstrong y así nos vamos a ir con cada anillo que nosotros alcancemos a distinguir en nuestro patrón de difracción. Pues serán una tercera familia de planos. Vamos a tener su distancia interplanar, vamos a tener la distancia interplanar de cada una de estas familias de planos que tenemos en cada anillo de nuestro material. Entonces, ya que tenemos las distancias interplanares, por eso les comentaba que hay que tener una cierta información de nuestro material y haber ido a difracción de rayos X, haber visto qué estructura cristalina nos da el difractograma para poder estar en sintonía con nuestro material y poder comparar o buscar la carta cristalográfica de el material que suponemos que tenemos o que ya sabemos que tenemos. Entonces, en este caso, este patrón de difracción es correspondiente a nanopartículas de oro. Lo que procede a hacer ya cuando procedemos a hacer, perdón, cuando ya tenemos las distancias interplanares de nuestro patrón de difracción de anillos, nos vamos con la carta y podemos observar que
La primer distancia del primer anillo es de 2,35 Armstrong, entonces nos vamos a la carta cristalográfica del oro, en que nos está diciendo que la familia de planos en el primer anillo es la familia de planos 111, y lo vemos aquí. La familia de planos 111, su distancia es 2,35500, que es correspondiente, a veces puede variar un poco ahí dependiendo va a cambiar un poco las mediciones que hagamos, dependiendo del ojo que lo mida y y del cálculo que nosotros hagamos. Entonces, ahorita no nos interesa tanto lo que viene siendo el 2 teta. En la siguiente diapositiva les voy a dar una diapositiva también muy interesante de cómo se correlacionan las posiciones de los ángulos en un difractograma con un patrón de difracción de anillos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta carta cristalográfica es que nos está diciendo que la familia de planos 111 tiene un 100% de intensidad. Si nosotros nos vamos a los anillos, ¿cuál de los anillos tiene más intensidad? Pues la familia 111. Vamos a ver la intensidad del primer anillo, corresponde con lo que estamos observando en la carta cristalográfica, perdón, con lo que estamos observando en el patrón de difracción. Y así con cada uno de las familias de planos, perdón. Entonces la segunda familia de plano nos va a decir que es el 200 con un 52% de intensidad. Vamos viendo cómo todo va correspondiendo, inclusive en el último plano, que es el 331, nos dice que es un 23% de intensidad, y ahí estamos viendo que la intensidad de los halos de difracción de nuestras familias de planos van disminuyendo, inclusive ciertas familias de planos, por decir la familia 400, nos está diciendo la carta que tiene un 6% de intensidad y nosotros ni siquiera lo alcanzamos a distinguir. A lo mejor ahí está a la distancia que nos marca en nuestra carta cristalográfica, ahí está esa familia de planos, solamente que su intensidad es tan pequeña que no se alcanzó a capturar en la imagen, pero no quiere decir que no sea de nuestro material, sino solamente la familia de planos no tuvo la suficiente intensidad para alcanzarla a observar en el patrón de dispersión. Entonces, pues vamos a continuar con lo que les comentaba. Aquí, si podemos observar, el 2 teta nos da la posición de los grados de lo que viene siendo el difractograma. Aquí les puse dos diferentes estructuras cristalinas en patrones de difracción policristalinos. Aquí les hice un corte y les traslapé lo que viene siendo un difractograma característico de alguna estructura FCC o una estructura cristalina BCC, y podemos ver que los anillos corresponden, perdón, completamente con las distancias de las familias de planos. Aquí podemos ver el difractograma PCC, tiene cierta repetición, y estas familias de planos de anillos corresponden a las posiciones de un difractograma de la misma estructura. Entonces, es una técnica muy complementaria de difracción de rayos X con la parte de difracción de un microscopio de transmisión. Y así esperemos ver más eh, con otra, porque, perdón, si siempre los jueces en algún artículo, los mismos sinodales de nuestros trabajos de tesis, nos van a decir, ok, ya tienes este resultado, corrobóramelo por otra técnica, otra caracterización, para poder estar seguros de que lo que me estás diciendo está en tu material. Entonces, hay varias formas de corroborarlo, y así tenemos el dinero y el recurso, pues podemos hacer una difracción de neutrones, poder ir a algún sincrotrón, sacar la cita y conseguir el tiempo. Podemos también corroborarlo con otra tercera técnica diferente a las que están usualmente a la mano de los centros de investigación y de algunas universidades aquí en el país. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo. Perfecto, vamos bien de tiempo. Para el caso de los monocristales es un poco distinta lo que viene siendo la caracterización. Aquí llevamos a tener otro tipo de metodología para poder identificar las familias de planos de nuestros patrones de difracción. Ya hay muchos libros que te reportan un montón
ejes de zona ya indexados para que tengas un cierto apoyo con tu material. También no puedes estar a ciegas, a ver más o menos cómo está tu material. ¿Por qué? Porque si tienes una estructura más complicada, una triclínica, una ortorrómbica, ya va a tocar hacer otro tipo de indexación, pero hay ciertos tipos de indexaciones que podemos resolver sin ningún problema, apoyándonos de la literatura y haciendo nuestras mediciones correspondientes para identificar las familias de planos. Aquí les voy a poner ciertas orientaciones en diferentes direcciones de un cristal FCC. Entonces, este cristal FCC, aquí podemos observar que está en diferentes ejes de zona, viene ya sus mediciones, las familias de planos que tienen. Entonces, ya cuando usted tiene su patrón de difracción y conocen más o menos la estructura o o ya han visto en la literatura, puede ser una estructura en FCC, una BCC, o corroboran con lo que tienen en difracción de rayos X en sus difractogramas, podemos pasar esta parte, buscar los ejes de zona para los cristales BCC, los FCC, en dado caso también de los hexagonales, y ya empezar a realizar lo que viene siendo la indexación de sus materiales. En este caso, tenemos aquí un patrón de una aleación aluminio, cobre, magnesio. Entonces ya tenemos nuestro patrón, tenemos nuestra longitud de cámara, ¿verdad? Tenemos el voltaje con el que fue tomado. Entonces, ya sabiendo, teniendo una cierta noción de qué es un material, vamos a la literatura de los libros, vamos a ver qué orden tiene, qué arreglo tienen nuestros puntos en nuestro patrón de difracción. Pues en este caso, este orden de acomodo de los átomos tiene mucha similitud, mucha semejanza con lo que viene siendo el eje de zona 001. Entonces vamos a tratar de indexarlo para corroborar las familias de planos que tenemos y si es que estamos en el eje de zona que la literatura nos indica. Entonces, lo que primero que hay que hacer, nos lo dice la imagen que está situada en su lado derecho, vamos a hacer una medición de distancias de A entre B, entre dos puntos difractados. Entonces vamos a tener lo que viene siendo la medición de A entre B, que es 0.59 y 0.42. Esta relación vamos a hacer una división como lo menciona aquí la ecuación que tenemos abajo de su patrón de difracción. A entre B nos tiene que dar un cierto valor y luego si este valor concuerda, podemos corroborar si es el eje de zona. Entonces vamos a ver que A entre B, vamos a sustituirlo, nos da 1.40, 1.404. Entonces, como les mencioné en la indexación anterior, siempre cuando hacemos las mediciones hay variaciones, no siempre va a quedar justamente a lo que nos dice la literatura o a lo que nos da una carta cristalográfica. ¿Por qué? Pues bien, tenemos cierto margen de error con la medición desde el centro hasta qué parte del punto difractor lo vamos a llevar. Va a ser mucho a ojos del usuario, es como cuando tomamos una indentación de microdureza o de dureza. Si alguien mide esa huella dejada en el material, le va a dar un valor, llega a otro ojo y lo mide y le va a dar un valor distinto. ¿Por qué? Porque todos tenemos ahí ese error de visualización de dónde empieza cada punto difractado o el centro del eje óptico. Entonces ya cuando observamos que el valor que nos da esta relación de vectores corresponde al, a lo que viene siendo el eje de zona 001, podemos identificar que la familia de planos, las familias de planos las podemos identificar ya con apoyo de lo que viene siendo, perdón, el patrón de difracción que está dado en la literatura. Entonces, esto es algo sencillo, entre comillas, cuando lo estoy mostrando yo aquí ya cómo se hacen los pasos, pero no crean que sale a la primera, o sea, es, es sentarse, lo podemos hacer con una adición en PowerPoint, tenemos las mediciones, tenemos nuestro patrón de difracción, empezamos a hacer las mediciones. Yo recomendaría siempre pues, hacerlo al método antiguo, imprimir una reglita, un transportador para medir las distancias, el ángulo entre ellas y empezar a hacer los cálculos a un lado de lo que viene siendo el patrón de difracción.
Entonces también ya hay programas, ya hay ahora que están modernizando los tutoriales. Pues ya va a haber, ya hay programas que tú ingresas el patrón de difracción, le das toda la información que te pide, que viene siendo el programa, longitud de cámara, el voltaje de aceleración que se utilizó, y ya ellos te empiezan y el programa, la inteligencia del programa, empieza a hacer los cálculos necesarios y te empieza a indexar tus patrones de difracción. Inclusive tú en el editor de imágenes de ciertos programas, tú discriminas qué puntos sí son de tu estructura, cuáles otros no, porque muchas veces los programas automáticamente te detectan los puntos de las familias de planos difractadas, pero hay veces que tenemos ciertas contribuciones de otras familias de planos. Entonces tú ya le dices al programa, quiero discriminar tales puntos, tales familias, y nada más quiero quedarme con estas, y ya lo hacen automáticamente en muchos programas. También, como les comentaba, diapositivas, pues, esto es para estructuras ya bastante informadas en la literatura, pues también también existen las estructuras que no están en esta parte, que tienen que ser simuladas para poder realizar una indexación. ¿Qué es lo que vamos a proceder a realizar cuando tengamos este tipo de estructuras? Pues vamos a hacer una simulación en un programa característico y empezar a hacer una indexación de estas estructuras que no son tan comúnmente reportadas o que tienen un grado de complejidad mayor a las estructuras básicas de indexación. Eso lo van a ver después de la plenaria de la comida con el doctor Sion. Entonces, ahí en el siguiente curso van a continuar con lo que viene siendo la indexación, pero ya en estructuras cristalinas distintas a lo que estamos viendo, a lo que yo les mencioné. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, queja, comentario. Estoy aquí para ver qué dudas tienen o sugerencias. Yo tengo una pregunta, Doc. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a la hora de indexar nuestros patrones monocristalinos, ¿existe como algún criterio también en el ángulo que debamos dar? O sea, por ejemplo, si ya estamos midiendo como la distancia planar y vemos que, pues sí, la distancia en eh, Ajá. pues D es igual a la de la carta, este, Sí. ¿nos podemos ir solamente con ello o también nos tenemos que fijar en el ángulo que esté eh, marcado entre vector y vector? Ya Mira, en como este caso, perdón que te interrumpa, en este caso, pues fue un ángulo que por la composición de la estructura, pues no había tanto problema de identificar. Mira, pero si te fijas aquí, no sé si lo puedes un poquito más grande. Vamos a ver si puedes un poco más grande. Ah, aquí está. Sí, también el ángulo tiene que verse. Mira, si te fijas arriba de aquí de lo que reporta la literatura, marca los ángulos también. Si es que no, pues yo en este caso les puse un ejemplo un poco más sencillo, de lo que es en una estructura en un eje de zona 001. Pero si tú tienes cierta diferencia, yo te mando el patrón de difracción y ves que tiene diferente acomodo de las familias de planas, diferente ordenamiento, tú te puedes ir y vas a ver que no todos cumplen con el mismo ángulo. Inclusive aquí podemos ver en la imagen que agrandé que si si los vectores cumplen con las distancias y también cumplen con el ángulo que da ahí también las imágenes, puedes corroborar de una mejor manera, perdón. Entonces, ya cuando tú tienes tu patrón de difracción, mides los vectores de A y B y también corroboras que con la distancia entre los ángulos entre estos dos vectores que tú vas a elegir para caracterizar. Entonces, sí, el ángulo sí tiene que ver como apoyo para identificar el eje de zona en el que estás trabajando, y luego posteriormente identificar las familias de planos con las que vas a indexar tu patrón de difracción. Ok, muchas gracias, Doc. De nada,
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. en el caso de estos mapas de los ejes de zona, en la Sí. literatura, ¿cómo los buscamos? O sea, ¿los buscamos tal cual como mapa de ejes de zona del material que estamos analizando o qué palabras se utilizan? Eh, Generalmente la vas a encontrar en cualquier libro de microscopía que, que, que tengas. Por lo general, uno de los más famosos es el Carter. Vienen como apéndices en el libro. Dice, ok, apéndice de ejes de zona. Entonces, con que consigas un libro de microscopía, yo tengo algunos libros de microscopía y en cada uno de ellos encuentras estas tipos de estructuras. Inclusive el Carter por ahí debe estar en alguna zona libre. Entonces, nada más es dedicarse a buscarlos, pero en los libros de microscopía deben de estar este tipo de guías para poder indexar los patrones de difracción. Busca algún libro de lo que viene siendo de microscopía y ya te pones a dar una ojeada y ahí debe de venir lo que viene siendo esta información que les estoy presentando ya aquí en estas diapositivas. De hecho, si ahorita, más tarde, les envío este libro de donde saqué esta información a cada uno de ustedes para que lo tengan ahí en su biblioteca y lo puedan consultar cuando vayan a realizar alguna indexación, van al libro y ya tratan de realizar sus indexaciones en casa con calma, porque realmente hay veces que sí toma mucho tiempo el estar, ok, voy a marcar este vector con este vector y no te dan los cálculos, el ángulo no te da con el eje de zona, entonces muchas veces es estar ahí a prueba y error. Bueno, ahora vamos a intentar con estas familias de planos, ahora con esta, ahora con esta. Entonces, es dedicarle tiempo, si lo quieres hacer de manera antigua, también pues está la forma que tú lo quieras hacer, ya con un programa, manualmente, pero siempre no está de más tener toda esta información guardada ahí para el día que no tengas una computadora en la mano, que es lo que yo, y es muy personal, recomendable, saber el principio de cómo realizarlo para no depender de la tecnología y que tú lo tengas en tu conocimiento, el cómo realizarlo sin la necesidad de un aparato digital y que realmente entre más batallas, mejor se te queda la información que trataste de comprender a tenerlo todo sencillo y a la mano. Sí, es más fácil, es más rápido, pero va a llegar un día en que lo vas a necesitar que demostrar el principio físico, el principio matemático, sin tener una computadora enfrente, pues hay que demostrarlo con... ¿Y cómo se te va a quedar ese conocimiento? Pues con la práctica, es como los microscopios. ¿Cómo vas a aprender la alineación que vimos el día de ayer? Si lo ves una vez y lo apuntas, pues, se te va a olvidar al mes, a las 2, 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues repetición, repetición, comprender la técnica, comprender el fenómeno, para que cuando estés haciendo la repetición de este proceso, estés comprendiendo por qué estás haciendo cada paso y por qué es el ser de cada paso para que lo puedas comprender y cuando llegues a fallar en en el resultado, sepas en qué paso o en qué parte tuviste el error, comprendiendo bien la dinámica del funcionamiento de la técnica, del equipo, de- del proceso por esta parte de la integración, tener siempre bien claro qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Te lo recomendaría que siempre indagues un poquito más para que no batalles en la parte de la defensa de la discusión de tus resultados. Entonces, pues los dejo con César porque ya van a ser las 12 y creo que viene lo que viene siendo la plática magistral, si mal no recuerdo. Sí, sigue la plática esta de inteligencia artificial. Déjame ver si mandaron algún correo, Google Calendar, sí, parece construir modelos inteligentes. Sí, entonces si gustan, son 11:57.
Empieza a las 12. Por ahí nos mandaron el correo, Raúl, y también está en el Google Calendar Ok. la liga, ¿sí? Bueno, déjame detener la grabación. Marco, muchas gracias. Primero que todo, eh, bueno, ya va a quedar todo grabado. En la tarde vamos a continuar a las 2 de la tarde.